los mecanismos de producción de las dos principales manifestaciones del síndrome extrapiramidal. Es el Parkinson y las coreas, o el parkinsonismo y las coreas. Esas son las dos enfermedades que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de los mecanismos de producción del síndrome de Parkinson y la enfermedad de Parkinson. Y lo mismo vamos a hablar del síndrome coreico y la corea de Huntington, que es la expresión de las coreas primarias, la principal expresión de corea primaria. Entonces, estos son los objetivos de esta clase. Vamos a recordar un poquito de anatomía. Están las cortezas, ambos hemisferios. Por debajo, en el espacio subcortical, están los ganglios basales, por eso se llama, están en las bases del cerebro. Los ganglios basales están básicamente, hay dos grandes componentes. Un componente más externo, más superficial, que es el neopáleo, que son estructuras de desarrollo filogenético moderno, son del hombre moderno, más reciente. Y hay unos otros sistemas de núcleos que son mucho más profundos, que no está, por ejemplo, el núcleo subtalámico, la sustancia negra, la sustancia roja, que son el pálido negro. Esas son sustancias de formación filogenética más antigua, animales más primitivos, y el mismo hombre más primitivo. Cada una de ellas tiene funciones diferentes, mientras que las estructuras primitivas son más que todo excitatorias, porque producen neurotransmisores excitatorios. Las estructuras modernas son inhibitorias, producen neurotransmisores inhibitorios. Hoy tenemos aquí al lado un ejemplo del control motor a través de los ganglios basales. Ya que el control motor en la corteza, que es la que de donde surge la actividad motora, la área motora cortical, ¿okay? La motoneurona, la primera motoneurona surge de esta zona. Esta estimulación de la corteza, hay unas vías directas que van a la médula y de ahí a los grupos musculares, pero hay unas vías que no pasan por la pirámide medular, que son el sistema extrapiramidal, no pasan por las pirámides vulvares, que van a estas estructuras. Primero pasan por el estriado, por esta zona del estriado, el cuerpo caudado, núcleo caudado y epitálamo. Y allí hacen un relevo sináptico. Este estriado tiene la capacidad de producir neurotransmisores inhibitores fundamentalmente, como les he dicho, como la GABA y encefalina y sustancia P. Son neurotransmisores inhibitores. Estos neurotransmisores inhibitores van a inhibir la actividad del globo pálido, tanto externo como interno. Y estos, a su vez, van a controlar al núcleo subtalámico y a la sustancia negra. Al final de toda esta interacción, lo que hay es la producción de estas estructuras de GABA, otro neurotransmisor inhibidor. El neurotransmisor inhibidor GABA inhibe los núcleos talámicos. El núcleo talámico inhibido va a producir menos glutamato. Y el glutamato es un neurotransmisor excitatorio que regresa a la corteza. Todo esto es el estímulo, hace un loop aquí, un anillo, un círculo, para controlar la actividad motora. La actividad motora cortical es modelada, controlada, regulada por los ganglios basales. Por eso la actividad motora es más precisa, más coordinada, más fina, menos torpe, por decirlo de alguna manera. Posee praxia y la construcción cortical es más fina. Por eso podemos hacer algunos movimientos, algunas actividades motoras y no que nos llamen torpe, porque existen estos ganglios basales que controlan esa actividad motora. Cuando hablamos del síndrome extrapiramidal, esos grupos de estructuras subcorticales están alteradas y producen entonces alteración de la motilidad, no de la fuerza muscular, alteraciones del control de la motilidad. Entonces, un grupo de enfermedades donde se producen lesiones de los ganglios basales y que se caracteriza por las manifestaciones clínicas de la alteración de la función de esas sustancias. Puede haber presencia de movimiento involuntario, puede haber. Es una característica muy importante, pero no siempre están presentes. Esos movimientos involuntarios pueden ser un tic, un temblor, o simplemente una corea, que son movimientos mucho más amplios. Dependiendo de los movimientos involuntarios descritos, uno presume dónde está la lesión. También hay una alteración del tono muscular. El sistema extrapiramidal regula el tono muscular. Cuando hay una alteración del sistema extrapiramidal puede haber hipertonía o hipotonía, dependiendo que área del sistema extrapiramidal esté afectado. Y también se altera la modulación de los movimientos. Puede haber tendencia a la hipocinesia o la hipercinesia. Hay mucho movimiento o muy poco movimiento, porque el paciente está hipertónico, muy rígido y se mueve poco, o al revés,
que está muy flácido, los movimientos son muy amplios, estereotipados, los movimientos son muy libres, no hay control de los movimientos más bien. Entonces el sistema extrapiramidal tiene estas características, tres elementos, donde los movimientos voluntarios no es lo primero que aparece, pero es lo más característico. Lo primero que aparece son las alteraciones del tono muscular y de la modelación de los movimientos posteriormente, y después la parte de los movimientos voluntarios. La presencia de los tres, el diagnóstico ya está mucho más sencillo. El sistema extrapiramidal se clasifica clínicamente en base a qué predomina en esa manifestación clínica. Por ejemplo, el parkinsonismo, lo que predomina es el síndrome hipertónico hipocinético. El paciente pierde el control inhibitorio de los cambios basales más antiguos, por ejemplo, la sustancia negra. Entonces pierde la función inhibitoria de la sustancia negra, el paciente se vuelve muy hipertónico, está rígido, espástico, prácticamente rígido es la palabra correcta, y hay una tendencia a disminuir su movimiento. Hipotónico hipocinético es un parkinsonismo, puede ser una enfermedad de Parkinson, ahí tiene que ver porque hay otras causas secundarias de ella, pero este es el componente. La clínica, un síndrome extrapiramidal hipertónico hipocinético, la manifestación predominante es la manifestación propia de un paciente con parkinsonismo o parecido a Parkinson. Si las lesiones son más arriba, más bien del estriado, el putamen, caudado, el paciente pierde la actividad inhibitoria de esa sustancia, porque la sustancia más externa, más moderna, son inhibitorias, entonces el paciente se hace hipercinético. Hay hipotonicidad, el paciente está más relajado, más flojito, más hipotónico, más flácido, pero ahí los movimientos cuando aparecen son muy amplios, hay hipercinesia. Y esta es la típica característica clínica de un paciente con corea. Las manifestaciones coreiformes son así, hipotónicas, hipercinéticas, mientras que las manifestaciones del parkinsonismo son hipocinesia e hipertonía. Entonces, clínicamente son dos grandes grupos y dos grandes polos de diagnóstico. Clasificación de la enfermedad clínicamente en estos dos grandes grupos. No es tan difícil si tú haces esta parte y tienes las clasificaciones. La etiología de estos síndromes puede ser primario, eso es lo que vamos a ver en la clase. La enfermedad de Parkinson es el síndrome primario del parkinsonismo, la enfermedad de Parkinson. Y el primario de las coreas es la corea de Huntington, que vamos a ver hoy. ¿Okay? Esas son las formas primarias de estos síndromes. Pero también hay siendo esta enfermedad secundaria, diabetes, enfermedad vascular cerebral, procesos infecciosos, tóxicos, incluso hay algunas manifestaciones que pueden producir parkinsonismos o movimientos coreiformes y son trastornos secundarios. Yo quizás voy a hablar de la corea de Sydenham en el paciente con fiebre reumática, por ejemplo, es una corea secundaria y es un proceso inflamatorio postinfeccioso. ¿Okay? Entonces vamos a hablar primero de la enfermedad de Parkinson. Y quizás la segunda enfermedad neurodegenerativa, degenerativa del sistema nervioso central más frecuente. La enfermedad más frecuente, la número 1, es el Alzheimer. En segundo lugar, el Parkinson. Entonces, la enfermedad degenerativa del sistema nervioso central caracterizada por la alteración de la postura. El paciente tiende a estar encorvado, inclinado hacia adelante, con movimiento involuntario, temblor distal, oscilante, de 4 o 5 Hz de ciclos por minuto, Hz, y la presencia de ese temblor. Hay tendencia a la hipocinesia, ¿ok? Los movimientos son escasos, casi se mueve poco y cuando se mueve en bloque por la misma hipertonía. Entonces, esto es la característica típica de un paciente con Parkinson. La prevalencia es muy frecuente, estamos hablando de 2 a 3 por cada 1000 de la población general. Pero si agarran las personas mayores de 65 años, estamos hablando de 2 a 3%. Es muy, muy frecuente. Vemos muchas enfermedades Parkinson. La edad promedio de las personas, la supervivencia de las personas se ha ido aumentando en las últimas décadas y con ese aumento de la edad de las personas cada vez hay más viejos, vamos a diagnosticar más Parkinson. Y estamos diagnosticando bastante Parkinson. Es más o menos infrecuente tanto en hombres como en mujeres, un poquito más frecuente en hombres, pero no hay gran diferencia realmente. Puede ser tanto en hombres como en mujeres. La etiología de la enfermedad es una enfermedad poligénica, o sea que hay muchos genes involucrados. Hay una mutación puede ser de más de 10 genes, todos ellos están en el cromosoma 4, que altera fundamentalmente la síntesis de una proteína, que es la alfa-sinucleína. ¿Ok?
Esta síntesis de esta proteína normal, la alfa-sinucleína, se agrega y se deposita en el citoplasma celular y produce una enfermedad. ¿Qué hace la alfa-sinucleína? Produce apoptosis celular. ¿Dónde se produce ella? Más importantemente, en la sustancia negra. En las células pigmentadas de la sustancia negra se produce esta proteína y se deposita, no lo ve en el microscopio electrónico, que se llaman los cuerpos de Lewis, y esa proteína anómala que está depositada allí termina produciendo apoptosis de esas células. Y la actividad enzimática hormonal de esas células es la producción de dopamina. Entonces el paciente tiene déficit de dopamina en la enfermedad de Parkinson por la apoptosis de las células de la sustancia negra por efecto de esta proteína normal codificada por estos genes anormales. Entonces, la presencia de los cuerpos de Lewis es casi patoneumónico. Hay muy pocas enfermedades que tienen cuerpo de Lewis. Hay unas formas de demencia con cuerpo de Lewis sin enfermedad de Parkinson, pero eso es muy raro. ¿Ok? Pero está descrito, existe. Por eso no digo que es casi patoneumónico, no patoneumónico. No hay una sola causa y efecto. Lewis igual a Parkinson. Casi siempre, no siempre. ¿Ok? Puede haber, y esto produce la degeneración de la neurona pigmentada en la sustancia negra. Si hacemos una resonancia magnética en estos pacientes con enfermedad avanzada, vamos a ver que la sustancia negra está más pequeña, se va consumiendo, porque hace apoptosis, degenera la sustancia negra de los ganglios basales. Hay apoptosis de esas células, sobre todo las células pigmentadas, por la difusión mitocondrial, producto de la acumulación de esa proteína anómala, de las mismas. Hay un aumento del estrés oxidativo, de citotoxicidad, aumento del calcio intracelular, y eso termina produciendo la apoptosis de esas células por este mismo trastorno. Entonces, al perder la célula que produce la dopamina, se cae la producción dopaminérgica. Y recuerden que la dopamina de la sustancia negra, su vía de estimulación es al cuerpo estriado. Entonces, la dopamina que debería estar estimulando al cuerpo estriado no está presente. Entonces, la estimulación microestrial dopaminérgica se pierde. Superpone la actividad de cierta autoridad de la acetilcolina y hay un incremento de la actividad talámica por la acción del GABA. Entonces, el GABA, recuerden que es un neurotransmisor inhibitorio, va a inhibir al tálamo. Y el tálamo, su función es excitar la corteza. Si el tálamo está inhibido, hay menos excitación cortical y el paciente es hipocinético. Esa es la característica que tenemos en este paciente con Parkinson. Esa es la clínica, vamos a verla. Esta es la fisiopatología, una comparación. Recuerden, esta la vimos ahorita, esta es la vía del control por neurotransmisores normales de pacientes normales, todos nosotros, esperemos, ¿ok? Pero este es un paciente con Parkinson. Vea cómo la sustancia negra degeneró y la producción de dopamina degeneró. Entonces no hay el efecto de la dopamina sobre el estriado. La dopamina tiene doble efecto, algunos excitatorios e inhibitorios. El efecto excitatorio hay menos producción, hay menos excitación, menos producción sobre los receptores dopaminérgico 1 y el inhibitorio hay menos inhibición, entonces el dopaminérgico 2 tiene superproducción. Entonces esto va a dar la actividad anómala de producción de GABA, exagerada en estos casos, y el final del circuito lo que vemos es que la estimulación a nivel del tálamo cortical, está inhibida, es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, el tálamo inhibido estimula menos estas vías glutamato, esta vía verde acá sería el glutamato, hay menos activación vía glutamato de la corteza. Entonces, una corteza menos estimulada y da la disfunción motora del paciente con Parkinson, que es la hipocinesia. En la comparación de los dos ejes de neurotransmisores en las dos enfermedades. Esta transparencia de mi vida está genial realmente. La clínica de un paciente con Parkinson. El inicio de la enfermedad es insidioso, puede ser a los 50 años, que hemos visto pacientes jóvenes que ya desde los 40 años dan manifestaciones clínicas. Entonces el rango de 40 a 60 años. Es progresiva, lentamente progresiva, y llega hasta la incapacidad y posteriormente a la muerte del paciente. Puede pasar 10, 15, 20 años antes de la muerte del paciente, dependiendo de qué tan temprano se haga el diagnóstico. Y de otras comorbilidades que puede producir la muerte del paciente. Pero la enfermedad por sí misma es incurable, progresiva y letal. A largo plazo sí lo es. La característica clínica, la hipocinesia, le cuesta moverse, se mueve muy poco, y bradicinesia, o sea, lento y poco movimiento. Hay temblor estático, no es la característica inicial, suele aparecer ya en una fase un poco más avanzada de la enfermedad, pero cuando está presente es fácil hacer el diagnóstico.
Un temblor estático, que estamos hablando de 4 o 7 oscilaciones, hertz por minuto. Ese temblor estático es más frecuente en las manos, a nivel de las manos. El paciente tiene un temblor oscilante de esa frecuencia, a veces hace el efecto como que estuviera contando monedas, ¿ok? Como deslizando el pulgar sobre el índice, como que estuviera contando monedas. En la cara también se puede ver un temblor estático parecido, donde el paciente hace pareciendo como que estuviera haciendo un chupeteo, contrae los labios, como si estuviera un chupeteo. Y esa oscilación, ese movimiento lo hace cíclicamente alrededor de 4 o 7 oscilaciones por minuto. Esa es la manifestación. ¿Por qué estático? Porque el paciente cuando está haciendo una actividad física, el temblor se inhibe, disminuye la amplitud y a veces puede incluso hasta desaparecer. Durante el sueño tampoco está temblando. Solamente mientras está consciente, está despierto, pero en modo estático. Cuando está estático es cuando se presenta más el temblor. Entonces es modificable por la voluntad, aunque es movimiento involuntario, es modificable por la voluntad. El paciente también está hipertónico, usted lo toca y ven como los grupos musculares están contraídos, aumenta el tono muscular, y cuando va a hacer flexión y movilidad pasiva de las articulaciones, el paciente hay resistencia a la movilidad, eso se llama rigidez. En la rigidez puede haber el signo de la rueda dentada, que es el típico rigidez, no la espasticidad, la rigidez del paciente con enfermedad de ganglios basales. La espasticidad es de motoneurona superior, mientras que la rigidez es de enfermedad de ganglios basales. Es una diferencia semiológica. La preguntan mucho en semiología. El paciente tiene una marcha del Parkinson. La marcha del Parkinson se describe como una marcha festinante. Pasitos cortos, deslizando los pies sobre el piso, va arrastrando los pies sobre el piso, cortos, uno delante del otro, pero muy cortos los pasos. Comienza con pasos lentos y después va acelerando poco a poco, acelerando la marcha, y llega a aparecer un momento en que la marcha es muy rápida, los pasos siguen siendo muy cortos, pero muy rápido, y suena como un trencito. En ese momento es cuando existe el mayor riesgo de que el paciente pueda caerse, porque está marchando, caminando de esa manera, encorvado hacia adelante, sin movimiento asociado, no oscila los brazos, una característica que se observa en la marcha de ellos. Y si él trata de detenerse, no puede controlar el cuerpo, y como un bloque se va y se cae. Hay caídas muy frecuentes por el trastorno motor emocional. En algún momento la misma enfermedad impide la actividad motora y pierde la marcha. Simplemente no puede moverse, no puede caminar más. De tantas caídas, incluso pregunta un matín, una fractura por esas caídas, va empeorando la enfermedad y limita completamente la actividad motora. La fascia es inexpresiva, se ve que mueven los labios, pero el resto de los músculos de la cara prácticamente no hay movilidad, no levanta las cejas, cerrar los ojos. Las características propias de la expresividad de la articulación, ellos carecen de esos elementos. Hay ausencia de parpadeo, que habla con él, se lo queda viendo y va a ver que prácticamente no parpadea. El deterioro intelectual cognitivo sí existe, es leve y es progresivo, pero sí hay un deterioro cognitivo intelectual. Leve, ¿por qué decimos que es leve? Porque si lo vamos a comparar con la próxima enfermedad, el Huntington, ahí sí el deterioro intelectual es rápido e intenso. Aquí hay un deterioro intelectual progresivo, insidioso, pero existe, ¿de acuerdo? Trastorno de memoria, trastorno de conducta, ansiedad, depresión, llanto, todas esas cosas. Incluso hay alucinaciones, a veces manifestaciones psiquiátricas. Este paciente tiene manifestaciones clínicas neurológicas. Entonces, el síndrome de Parkinson, esto estamos hablando de la enfermedad, es una entidad claramente identificada, la apoptosis de las células, los cuerpos del virus. En el síndrome de Parkinson hay otras causas que dan las mismas manifestaciones clínicas, pero por causas diferentes. Por ejemplo, puede tener una encefalitis viral o bacteriana, de cualquier tipo, una causa infecciosa, y la expresión clínica es un parkinsonismo. Puede ser intoxicación, monóxido de carbono, manganeso, receptina, medicamentos antidopaminérgicos, ¿ok? Pueden producir una enfermedad de Parkinson, un síndrome de Parkinson. En este caso no es una enfermedad, sino un síndrome, porque no es la entidad primaria, es secundaria. También puede ser secuela de trastornos vasculares, isquemia o aterosclerótica. Isquemia aterosclerótica es la principal causa de la isquemia cerebral a nivel de ganglios basales, no tiene que ser cortical, sino a nivel de ganglios basales, que produce la lesión de los ganglios, igualmente dejan de producir el neurotransmisor. Sí, puede ser incluso traumática, esta es menos frecuente, pero está bastante descrito. Si recuerdan un boxeador muy famoso de la historia, Cassius Clay, Muhammad Ali, el Clay, de Parkinson, y hay una cierta incidencia mayor de Parkinson en exboxeadores
y también está descrito en algunos jugadores de fútbol americano. Ellos tienen mucho traumatismo craneoencefálico y se dice que por la construcción repetida, traumática, construcción cerebral repetida, terminan padeciendo del síndrome de Parkinson. Eso no está claramente bien demostrado, pero hay una sugerencia que puede hacer así. Vamos a hablar de la otra enfermedad del síndrome extrapiramidal, el síndrome coreico. La forma primaria del síndrome coreico es la corea de Huntington. Esta es la enfermedad primaria de los síndromes coreicos. Es una enfermedad autosómica, como es genética, dominante, claramente identificada el patrón de transmisión, degenerativa del sistema nervioso central. Mucho menos frecuente que el Parkinson, pero también es una enfermedad degenerativa. Se caracteriza por movimientos involuntarios, en este caso los movimientos involuntarios aquí son las coreas, y con una demencia muy progresiva, rápidamente progresiva, incapacitante, y con una letalidad en corto periodo de tiempo. 10-15 años la mortalidad ya es prácticamente total de los pacientes que ya fueron diagnosticados. Aquí hay un ejemplo de cómo se transmite la forma autosómica de con uno solo de los padres, como ven, se transmite de forma directa tanto en hombres como en mujeres por una transmisión directa. Quien reciba el gen autosómico dominante, ese hace la enfermedad por ser autosómico dominante. Y que no recibe el gen para eso. Fíjate como la transmisión es mucho más frecuente en toda la descendencia. Y cuando son los ambos padres tienen ya el gen, la transmisión es de 100%. ¿Okay? Cada niño tiene una probabilidad de 50% de heredar la mutación. Pero si la hereda, hace la enfermedad, no salta generaciones. Estas son las características de una degenerencia autosómica dominante. Esto es lo que van a ver. La prevalencia mundial, estamos hablando de 5 a 10 por cada 100.000 habitantes. Hay varios focos de coreicos en Corea de Huntington en el mundo. El foco más estudiado, quizás uno de los focos más importantes del mundo, está en Maracaibo, cerca de los antiguos puertos del lago de Maracaibo. Está más arriba de la manga del lago. La manga del lago es una zona donde fue dregado el lago de Maracaibo para que pueda pasar los grandes tanqueros hacia el interior del lago para buscar petróleo. Antes que hicieran el dragado, el lago de Maracaibo es de baja calado, entonces los barcos grandes no pasaban. El puerto de Maracaibo estaba más arriba de esa zona, entonces sería la zona del Saladillo un poco más arriba. Esa zona hay un puerto, una ciudad, un pequeño pueblo que tiene la incidencia de Corea de Huntington más alta del mundo. Estamos hablando de 100 por cada 100.000 habitantes. Este foco de Huntington ha sido el más estudiado del mundo también. Las universidades de los Estados Unidos montaron un laboratorio vivo allí con los pacientes de allí, junto con la Universidad del Zulia, se pusieron una asociación para estudiar ese foco. Mucho de lo que sabemos ahorita de Huntington en el mundo es gracias al estudio que se realizó en este foco maracucho con esas dos universidades, la Universidad del Zulia y la Universidad de los Estados Unidos, que estudiaron ese foco con la alta prevalencia. Y no es casualidad que está ubicado en una zona de puerto, portuaria, cerca de un puerto. La Corea de Huntington aparentemente es importada, entró por el mar y antes la navegación en el mundo era a través de los mares, no había aviones, entonces llegaban a los puertos. Los marinos tienen un amor en cada puerto y ahí llegó un marino con la herencia, con la semilla de Huntington y la sembró en su amor de puerto y después vino la descendencia. Y como son pueblos pequeños, aislados, entre pueblos pequeños, los cruces entre familias, el infierno es grande en un pueblo pequeño, prácticamente todo el pueblo, el 50-60% de la población de ese pueblo tienen o son portadores o tienen la enfermedad. Eso ocurre en ese foco en Maracaibo. En Venezuela hay otro pequeño foco en Margarita, cerca de Maco, aquí en Suárez, en la frontera con Guárico. Hay también otro pequeño foco en Aragua, Barcelona, por esas zonas. Hay varios focos en el país, pero el más importante del mundo es ese foco maracucho. La etiología de la Corea de Huntington, dijimos que es una forma primaria. Hay una mutación específica del gen IT15, está muy localizada, por eso es una enfermedad, no un síndrome, la entidad está muy claramente delimitada. Y también está en el cromosoma cromo. Codifica una proteína, esa proteína anómala se llama la proteína huntingtina, como para que no lo olviden nunca. La huntingtina es la que produce Huntington. Y se acumula nuclearmente generando apoptosis celular, pero en estas casos son del
del caudado. La célula medial espinosa es productor de GABA, sustancia encefalina, provocando atrofia de los núcleos caudados y del putáneo. Okay, del estriado, en otras palabras. Es allí donde está este proceso, y ese es el componente que degenera y hace en esta resonancia magnética. Bueno, todo esto es un gráfico, pero esto lo vería en una resonancia magnética local. Vean cómo el estriado, las glándulas basales del estriado, también el caudado, se degenera. Y ese espacio es sustituido por un crecimiento de los ventrículos. Pero no es porque haya más líquido, más presión en los ventrículos, simplemente el crecimiento es porque se perdió esta sustancia que estaba acá. Mira los restos que quedan. Entonces un crecimiento es vacuo por pérdida de sustancia alrededor de él. Los huecos tienen esa característica, que mientras más le sacan, más grandes son. Entonces, esto es lo que vemos en una enfermedad de Huntington. Una alteración cromosómica, donde se siente una proteína anómala que produce apoptosis celular. En la primera, el Parkinson, estamos hablando de la sustancia negra, para la producción de dopamina, pero en la Corea de Huntington estamos hablando del estriado, también y caudado, que lo que producen fundamentalmente es GABA, también sustancia encefalina, pero básicamente es la deficiencia de GABA la manifestación. La fisiopatología, entonces hay menos producción de GABA. Si no hay GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, entonces no hay inhibición talámica. Si el tálamo no está inhibido, el tálamo va a sobreestimular la corteza. La sobreestimulación cortical vía glutamato del tálamo hacia la corteza hace que el paciente sea hipercinético. ¿Ok? Estamos hablando del final de la cadena. Hay una desinhibición del glutamato que va a la corteza, el tálamo produce el glutamato, es un neurotransmisor excitatorio y va a la corteza y produce la sobreestimulación cortical. Aparte de eso, también aumenta la agregación de la acetilcolina. La acetilcolinesterasa está muy activa y se degrada la acetilcolina con aumento de la actividad dopaminérgica. La dopamina se superpone a la actividad GABAminérgica, mientras que en el Parkinson es diferente. Aquí es exactamente lo contrario y la clínica es exactamente lo contrario. Aquí tenemos el mismo gráfico, el esquema normal, y vean lo que ocurre acá. Lo que está degenerado es el estriado, ¿ok? Pues también caudado. Ellos tienen la estimulación inhibitoria o excitatoria de la dopamina para ellos producir GABA. Pero en estos pacientes, cuando esto está degenerado, hay menos producción de GABA, en ambas vías. Al final, al perderse la inhibición GABAminérgica, el tálamo está menos inhibido por esa disminución GABAminérgica. Fíjate al final, todo el ciclo, cómo va el loop, el anillo circulando, y llega a la sustancia cerebral interneuropalo y la sustancia negra articular que va a producir menos GABA, menos estimulación, pero menos inhibición sobre el tálamo. El tálamo desinhibido, porque no hay GABA que lo inhiba, va a producir mucho glutamato. Y la corteza va a expresarse con una actividad motora muy amplia, que son las expresiones coreiformes, no las coreas. ¿Okay? Y obviamente la misma transparencia, esta transparencia de mí misma, esta es mía. Ahora dice yo, usando esta misma base. Y mucho trabajo se ha hecho. La Corea de Huntington. La clínica de estos pacientes es un inicio más temprano, fíjense que aparecen a partir de 35 años, es una parte de las cosas terribles de esta enfermedad. A veces tan temprano como 25 años puede empezar la manifestación de coreiforme, entre 25 y 50. Progresiva hasta la muerte. 15 años desde el diagnóstico en promedio es lo que viven estos pacientes. Pacientes tan hipotónicos, más bien con una tendencia a la flacidez. Los movimientos coreicos es el movimiento involuntario presente. Son movimientos muy amplios, arrítmicos, imprevistos completamente. Algunas de las características como que estuvieran bailando. Por eso lo llaman el mal de San Vito. San Vito, Vito era un santo, el San Vito, en una población de Italia, sobre todo en la isla más sur de Italia, en pleno Mediterráneo. Allí hay una fiesta, las fiestas patronales de Vito, donde hay un baile típico que es el baile de San Vito. Entonces, los movimientos coreicos se parecen a esos pacientes, a ese baile, pero entonces, ve el paciente caminando y es como que estuvieran haciendo contorsiones, como si estuviera bailando breakdance mientras camina. Y se le ven los movimientos. Los movimientos pueden ser de todo el cuerpo, las extremidades, la cintura escapular, la cintura pélvica. También la cara gesticula mucho, hace mucho movimiento. La tetosis son movimientos repetitivos en las manos, los dedos, como si se estuvieran cortando los dedos uno detrás de otro.
hacen esos movimientos lentos, progresivos. Es muy demenciante. La parte cognitiva de la Corea junquito es muy importante, produce demencia y una demencia progresiva hasta la incapacidad en poco tiempo. La demencia es muy, muy terrible. Los pacientes pierden todo lo que son ellos. Si tú no tienes memoria, no tienes la parte cognitiva, pierdes lo que eres tú mismo. Por esta misma causa, por lo duro de esta enfermedad, lo temprano de su aparición, y saber que es letal, tiene una alta, muy alta tasa de suicidio. 5% de los pacientes con este diagnóstico terminan suicidio. A veces lo que se suicidan son los cuidadores, pero es una enfermedad muy desgastante psicológica. Las manifestaciones clínicas del síndrome coreico, causas secundarias. La Corea de Huntington es la causa primaria del síndrome coreico. Las coreas secundarias, donde están las causas, las mencionaba antes, las coreas de Sayhan, que tienen pacientes con fibra reumática, pueden tener esos movimientos coreiformes, pero esto es autolimitado, afortunadamente se quita y desaparece, cura el paciente. El proceso inflamatorio postinfeccioso en la fiebre reumática y el paciente es transitorio, el cuadro clínico de Corea. Hemos visto bastantes pacientes con fiebre reumática, no bastantes, pero sí hemos visto unos cuantos pacientes de fiebre reumática y pocos de ellos, no muchos, pero lo hemos visto pacientes con Corea de Sayhan por fiebre reumática. También puede haber un síndrome coreico durante el embarazo, también es transitorio, causa secundaria, también por procesos infecciosos inflamatorios, encefalitis, meningitis, tuberculosis y sistema nervioso central puede expresarse como síndrome coreico, causas metabólicas, cierta frecuencia, hipocalcemia, y la hiperglicemia la hemos visto con unos cuantos pacientes en estado hiperosmolar. El paciente hace muchas manifestaciones coreicas, es relativamente frecuente con la hiperglicemia, más de 500, 600 de glicemia, estado hiperosmolar franco, y el paciente tiene un movimiento coreico. Corrige la glicemia y desaparecen los movimientos. También lo puede ver el paciente con hipertiroidismo, en enfermedad autoinmune, el lupus puede simular cualquier cosa, la esclerosis múltiple puede haber una manifestación coreiforme, y también están las enfermedades vasculares, donde la isquemia, la hemorragia, afecta los ganglios basales del estriado cutáneo o el caudal. Entonces, si hay lesión de esa estructura, el paciente puede quedar como secuela, como consecuencia de un síndrome coreico. Hasta acá. Ok. Cerramos esto. Volvemos acá. Bien, ahora nuevamente, preguntas, dudas, aclaratorias del tema primero, la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Micrófono o chat? Nadie dice nada. Ni siquiera Victoria, que lo veía todo claro. Es el de la de internet. No son ustedes, es el de la que tiene. Otra vez todo claro. Ok, Marcelo. ¿Está bien? Todo claro. Todo Luis Acevedo. Gracias. ¿Alguien nos vio algo claro para aclararlo? Pablo Herrera tiene 2 dispositivos abiertos. Eduardo, cristalino, doctor. Ok, no es claro, cristalino. Muy bien. Están simpáticos hoy, ok. Parece que no.